Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, especialmente para los seguidores más fieles de las telenovelas turcas y, por supuesto, de uno de nuestros actores favoritos, Kerem Bürsin. Nuestro vídeo de hoy gira en torno a un título que suena a pura poesía y drama: Las flores de Kerem Bürsin, amor o reconciliación. Descubre el mensaje. Prepárense porque vamos a desentrañar las pistas, analizar las señales y, sobre todo, a descubrir qué nos quiere decir Kerem con esta enigmática frase. Si todavía no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal ahora mismo, denle a la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos y se unan a esta comunidad que tanto nos encanta. Será un viaje fascinante. Y es que el título mismo ya nos lanza a un mar de interrogantes, ¿verdad? Las flores de Kerem Bürsin. Inmediatamente nuestra mente vuela a imágenes románticas, quizás a gestos tiernos, a regalos simbólicos. Pero, ¿qué significan realmente estas flores en el contexto de Kerem Bürsin? Estamos hablando de un nuevo romance, de una etapa de florecimiento personal, o tal vez, y aquí viene la parte que nos tiene tan intrigados, de un posible intento de reconciliación. La dualidad que propone el título, amor o reconciliación, es lo que hace este tema tan jugoso y francamente tan difícil de ignorar. Kerem Bürsin, un actor que ha sabido conquistar corazones no solo por su talento en pantalla, sino también por su carisma y, para qué negarlo, su atractivo, siempre está bajo el escrutinio público. Y cuando algo tan sugerente como las flores aparece, las especulaciones no se hacen esperar. Vamos a ponernos en situación. Las redes sociales, esos termómetros de la opinión pública y, a menudo, de las idas y venidas sentimentales de las celebridades, han sido testigos de comentarios, likes y hasta sutiles indirectas que alimentan este misterio. ¿Podrían ser estas flores una referencia literal a algún evento específico? Quizás un regalo recibido o entregado. O quizás, y esta es la interpretación que me parece más probable, sean una metáfora. Una metáfora de un nuevo comienzo, de la sanación de viejas heridas, o del resurgimiento de un sentimiento que creíamos perdido. Pensemos en las relaciones pasadas de Kerem Bürsin. Él ha tenido relaciones que han capturado la atención de los medios y de sus fans. Y cuando hablamos de reconciliación, es natural que la mente se dirija a esas conexiones que, por diversas razones, llegaron a su fin. ¿Estamos ante una segunda oportunidad? ¿Es posible que alguna relación del pasado esté siendo reavivada? Y si es así, ¿qué factores habrían llevado a esto? El tiempo, la madurez, la reflexión, todo podría jugar un papel importante. Por otro lado, la idea del amor en sí mismo es amplia. Podría ser un amor completamente nuevo, una chispa inesperada que ha encendido una nueva llama en la vida de Kerem. O podría ser un amor que ya existía, pero que está floreciendo de una manera diferente, más profunda, más consolidada. Las flores como símbolo, representan la belleza, el crecimiento, la delicadeza, pero también la fragilidad y la necesidad de cuidado. Aplicado a una relación, sugiere que algo está siendo cultivado, que está en proceso de desarrollo y que, esperemos, dará frutos maravillosos. Y aquí es donde entra nuestra labor de detectives. Vamos a intentar analizar las posibles pistas. ¿Hay alguna publicación reciente de Kerem Bürsin, o de personas cercanas a él, que pueda arrojar luz sobre este asunto? A veces un simple emoji, una fotografía compartida, o un comentario en una publicación pueden ser la clave. Los fans más dedicados a menudo tienen una habilidad innata para detectar estos pequeños detalles y unirlos como piezas de un rompecabezas. Si ustedes han visto algo que les haga pensar en esta frase, no duden en compartirlo en los comentarios, nos encanta leer sus teorías. Consideremos también el contexto del tipo de contenido que Kerem Bürsin suele compartir. Él es un actor, sí, pero también es una figura pública que usa sus redes para conectar con su audiencia, para compartir sus pensamientos, sus proyectos y a veces pinceladas de su vida personal. Por lo tanto, es muy probable que este título no sea algo lanzado al azar, sino que tenga un significado intencionado detrás. Y ese significado está ahí, esperando a ser descubierto por nosotros. La dicotomía amor o reconciliación nos obliga a pensar en dos escenarios muy distintos. Si es amor, estamos ante la emoción pura y fresca, la posibilidad de algo nuevo y emocionante.
Si es reconciliación, hablamos de una historia que tiene precedentes, de la posibilidad de cerrar ciclos, de enmendar errores, de volver a construir sobre cimientos que ya existían. Ambas opciones son fascinantes y sinceramente, creo que es precisamente esa ambigüedad lo que hace que el título sea tan efectivo para captar nuestra atención. Ahora, ¿cómo podemos desentrañar este misterio? A veces la clave está en observar el momento en que se lanzó este título o frase. ¿Coincide con alguna noticia importante en la vida de Kerem Bürsin? ¿Con el lanzamiento de un nuevo proyecto, o con un evento personal significativo? El timing puede ser muy revelador. Además, ¿hay alguna influencia de alguna otra figura pública que pueda estar ligada a él y que haya hecho declaraciones o publicado algo relacionado con flores o temas similares? Piensen en las redes sociales como un gran teatro donde cada post, cada foto, cada comentario es una actuación. Y Kerem Bürsin, siendo un actor, es experto en este arte. Podría estar jugando con nosotros creando expectativa o compartiendo genuinamente un sentimiento que quiere expresar. Si nos enfocamos en la palabra flores, ¿qué simbolismo universal le atribuimos? Como mencioné antes, son símbolo de belleza, de vida, de crecimiento, de esperanza, de amor. Pero también pueden ser efímeras, delicadas. Podrían representar un momento especial, un regalo de la vida, o algo que requiere cuidado para no marchitarse. Si Kerem está regalando flores, ¿es a sí mismo, a un proyecto, o a alguien más? Si está recibiendo flores, ¿quién se las da y por qué? La pregunta de amor o reconciliación nos lleva directamente a pensar en relaciones sentimentales. Y si hablamos de reconciliación, es importante recordar que las reconciliaciones exitosas a menudo vienen después de un periodo de reflexión, de aprendizaje y de crecimiento personal. Si Kerem está en un proceso de reconciliación, podría significar que ha reflexionado sobre el pasado y ha encontrado el camino de vuelta, o de acercamiento. Por otro lado, si se trata de amor, es el momento de la emoción, de la novedad. Un nuevo amor puede ser emocionante, revitalizante y traer consigo una oleada de optimismo. Las flores, en este sentido, serían la manifestación de esa nueva etapa, de esa felicidad que está floreciendo. ¿Podría ser que Kerem Bürsin esté utilizando esta frase para referirse a un proyecto artístico en el que está involucrado? A veces los artistas utilizan metáforas para describir sus obras. Quizás Las flores de Kerem Bürsin es el título de una canción, de una película, de una obra de teatro o incluso de una iniciativa personal. En ese caso, el mensaje sería sobre el contenido de esa obra, sobre lo que quiere transmitir al público. Otra posibilidad es que sea una referencia a un evento benéfico o una causa social que Kerem esté apoyando. Las flores a menudo se asocian con celebraciones, con momentos importantes, y también con la esperanza y la vida. Podría ser que esté promoviendo algo relacionado con la naturaleza, con el cuidado del medio ambiente, o con la ayuda a quienes más lo necesitan. Sin embargo, dada la naturaleza de nuestro canal y el interés general en la vida de las celebridades, es muy probable que la interpretación más buscada por ustedes sea la relacionada con su vida personal y sentimental. Y ahí es donde la dualidad del título se vuelve crucial. Si hablamos de reconciliación, tendríamos que pensar en parejas pasadas que podrían estar dándose una segunda oportunidad. Esto, para muchos fans, sería una noticia emocionante, especialmente si la separación original fue dolorosa o inesperada. Una reconciliación implicaría que las diferencias se han superado, que el amor, o el afecto, ha prevalecido. Las flores en este caso podrían ser un símbolo de ese renacimiento de la relación. Si hablamos de un nuevo amor, estaríamos ante la posibilidad de que Kerem haya encontrado a alguien nuevo en su vida. Y las flores serían la representación de esa nueva etapa romántica, de la alegría y el entusiasmo que trae consigo un nuevo comienzo. La belleza de una relación que florece. ¿Y si el mensaje es aún más profundo? Podría ser que Las flores de Kerem Bürsin se refiera a su propio crecimiento personal, a su desarrollo como artista y como ser humano. En este sentido, las flores serían el reflejo de su progreso, de sus logros, de la belleza que él mismo está cultivando en su vida. Y la dicotomía amor o reconciliación podría interpretarse como la elección entre abrazar nuevas experiencias o sanar y mejorar lo que ya existe. Los invito a que cada uno de ustedes, desde su propia perspectiva, reflexione sobre lo que este título les evoca. ¿Qué es lo primero que les viene a la mente? ¿Qué emociones les genera? Porque en esa primera reacción,
a menudo encontramos una parte importante de la verdad. Por ahora, y sin tener información oficial y concluyente, podemos decir que Las flores de Kerem Bürsin, Amor o reconciliación, es un título que nos invita a la especulación, a la reflexión y a la esperanza. Nos habla de la posibilidad de nuevos comienzos, de la sanación de viejas heridas, y de la belleza que puede surgir de ambos procesos. Para concluir, podemos decir que este intrigante título nos ha llevado por un camino de posibles interpretaciones, todas ellas fascinantes. Ya sea que Kerem Bürsin esté anunciando un nuevo romance lleno de ilusión, o esté explorando la posibilidad de una reconciliación que traiga consigo la madurez y la sanación, el mensaje subyacente parece ser uno de florecimiento, de crecimiento y de la complejidad de las relaciones humanas. Las flores actúan como un poderoso símbolo de belleza, de esperanza y de la delicada naturaleza de los sentimientos. Y la pregunta de si es amor o reconciliación nos deja en un dulce suspense, esperando que el tiempo y las futuras comunicaciones de Kerem nos revelen la respuesta definitiva. Lo que es innegable es que este título ha logrado capturar nuestra atención y avivar nuestra curiosidad, y eso, en sí mismo, ya es un gran logro. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan encontrado tan interesante y entretenido como nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Cuál creen que es el verdadero mensaje detrás de Las flores de Kerem Bürsin, amor o reconciliación? Déjenme sus teorías y opiniones en la sección de comentarios de abajo. Sus respuestas son siempre muy valiosas y nos ayudan a seguir creando contenido que les encante. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.